¿Cómo es posible que aquella mujer que en el pasado fue reconocida como la mejor ninja médico de la historia del mundo shinobi terminase siendo incapaz de afrontar su propio duelo emocional y desarrollando una fobia que le haría imposible seguir cumpliendo sus labores como curandera? ¿Qué es lo que lleva a una leyenda con tal renombre a renegar de todo lo que le fue inculcado en su tierra de origen y a buscar un refugio en el terrible mundo del alcohol y los vicios? En este vídeo me encargaré de analizar punto por punto todas las vivencias que marcaron profundamente a este personaje a lo largo de su historia para así responder estas preguntas y profundizar en el mensaje que nos intenta dar. Así que sin nada más que añadir, empecemos por el comienzo. Tsunade nació en la Villa Oculta de la Hoja, siendo la nieta del fundador y primer Hokage de esta misma aldea militar, Hashirama Senju. Y como podría esperarse de alguien que nació en una aldea especializada en básicamente convertir a niños en soldados que luchan sin pensárselo dos veces en una guerra porque gloriosa sea la Villa Oculta de la Hoja y la voluntad del fuego, evidentemente su infancia no se caracterizó precisamente por jugar a las Barbies con sus amigas. Al igual que muchas otras personas de su edad, ella fue entrenada desde joven para convertirse en una kunoichi, que para el que no conozca el término básicamente es el femenino de ninja. Aunque realmente, al menos al principio de su vida, esto no supuso ningún tipo de problema, puesto que al tener un gran control sobre su propio chakra, ella logró desarrollar una fuerza sobrehumana y un ninjutsu médico absurdamente avanzado. Y pese a haberse convertido en una kunoichi extremadamente poderosa y por ello ser básicamente una máquina de matar humana, esto no le impidió seguir siendo alguien extremadamente gentil y amable, sobre todo cuando se trataba de cuidar de su querido hermano menor, Nawaki. Y este mismo personaje es importantísimo para entender toda la construcción del personaje de Tsunade. Al ser Nawaki su hermano menor y al aparentemente carecer de padres, puesto que se da a entender dentro de la obra que fue Hashirama quien crió a Tsunade, no es muy difícil concluir que su hermano menor es básicamente lo más importante que tiene la kunoichi en su vida. Pero esto no se queda solamente ahí, sino que además básicamente Nawaki es la personificación de todos los valores inculcados en la Villa Oculta de la Hoja que Tsunade tanto aprecia, cosa que se representa con el hecho de que su mayor sueño realmente es convertirse en Hokage para ayudar a los demás como hacía su abuelo. Y de hecho este mismo sueño es la razón principal por la cual Tsunade le regala a su hermano menor el colgante que le hizo su abuelo Hashirama hace ya tanto tiempo. Y aquí hay un detalle bastante curioso que yo quiero resaltar. Sabemos que Tsunade tiene un problema bastante grande más a futuro con las apuestas, y este problema precisamente viene porque se lo inculcó su abuelo Hashirama. Y este gesto de regalarle el colgante de su abuelo a Nawaki de manera simbólica representa cómo Tsunade está apostando por los sueños y las esperanzas que su abuelo depositó en su hermano. Es un gesto que nos dice de manera simbólica cómo Tsunade apuesta y cree firmemente en las enseñanzas que le dio su abuelo. Y es por esto que la pérdida de Nawaki en la segunda gran guerra ninja supuso un golpe emocional tan grande para Tsunade. En este conflicto tan sangriento que comenzó supuestamente para proteger aquello que más amaba, acabó perdiendo a la persona más importante en su vida. Y no solo eso, sino que además el cuerpo de Nawaki estaba tan destrozado que la única razón por la cual pudieron identificarlo fue el hecho de que aún mantenía intacto el colgante de su abuelo. Ese mismo colgante con el que Tsunade apostó por las enseñanzas y la voluntad de Hashirama. Fue este evento lo que plantaría en Tsunade las semillas de la duda que se irían arraigando cada vez más profundamente en su interior con el pasar de los años. Antes de continuar con la historia de Tsunade, necesito explicar un concepto que será importante para entender tanto la construcción de este personaje como la enseñanza que nos intenta transmitir. Y este concepto es la teoría del apego, que realmente da para un vídeo entero analizando la profundidad, pero aquí vamos a explicar solamente las cosas más relevantes para el vídeo. Básicamente, una de las cosas que propone esta teoría es la idea de que los primeros vínculos afectivos que construimos en nuestra vida forman la base de cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de esta misma. Y no solo eso, sino que también forma las bases de cómo afrontamos el dolor, la pérdida y la soledad. Con lo dicho hasta ahora, podemos suponer que los dos primeros vínculos afectivos que formó Tsunade en su vida fueron su hermano Nawaki y Hashirama, o al menos fueron los que presentaron los pilares emocionales más importantes en la vida de Tsunade. Esto explica el por qué al principio de su vida Tsunade cree tan firmemente en la voluntad de fuego y siente tanta pasión por ayudar a los demás. Y esto mismo se refuerza con el hecho de que las dos técnicas más poderosas de Tsunade son justamente centradas en ayudar al mayor número de personas posibles. Y es por esto que el hecho de que Nawaki muriera estando prácticamente solo en una guerra que no le trajo ningún tipo de beneficio con Konoha hace que Tsunade empiece a dudar de la voluntad de fuego, porque cómo iba a confiar en la filosofía de vida de aquel gobierno que estaba mirando a otro lado mientras su hermano moría en el campo de batalla y los dos pilares que sostenían esta misma en su vida. Y sumado a esto también está el hecho de que sus dos compañeros de equipo no podían estar para ella, porque en este momento Jiraiya se encontraba viajando de lugar en lugar buscando cumplir su propósito de vida, mientras que Orochimaru se estaba yendo para el lado oscuro. Esto es lo que hace que en Tsunade nazca el deseo de cambiar el gobierno de Konoha, y es en este preciso momento de su vida donde aparece Dan.
火の意志をなめるなよ。 Dan Kato llegó a la vida de Tsunade en un momento bastante complicado para ella. Sin embargo, su aparición también representaría un punto de inflexión enorme para la vida de la kunoichi. Desde el primer momento, este personaje se presenta como un joven shinobi extremadamente compasivo y bondadoso, que siempre miraba por el bienestar general. O en otras palabras, era alguien que vivía de acuerdo a los valores que alguna vez defendieron tanto su abuelo como su hermano. Además de esto, Dan también compartía experiencias de vida e ideales muy similares a los de Tsunade. Al igual que la kunoichi, él perdió a su hermana menor en la guerra y debido a ello ahora quería convertirse en Hokage, abogando por la inclusión de ninjas médicos en los escuadrones shinobi para reducir el número de bajas por misión. Como mencioné antes, la teoría del apego explica que los vínculos tempranos moldean la forma en que respondemos a la pérdida. Por eso, en este contexto me parece lógico pensar que fue la crianza de Hashirama lo que le permitió a Tsunade arriesgarse a apostar una vez más por la filosofía de vida que le inculcaron de niña al ver esta misma reflejada en aquel shinobi. Y fue gracias justamente a su presencia que Tsunade durante su proceso de duelo pudo sentirse segura, querida y sobre todo volvió a sentirse esperanzada. Sin embargo, la vida se encargaría de destruir esa esperanza una vez más. Durante una misión, Dan resulta gravemente herido y allí ocurre uno de los momentos más devastadores en la vida de Tsunade. En aquella ocasión, a pesar de todas sus habilidades médicas y su gran talento, terminó siendo incapaz de salvar a la persona que amaba, la cual terminó muriendo desangrada en sus manos. Y es importante detenernos aquí porque desde la perspectiva de Tsunade, este evento no representa solo una pérdida amorosa, sino que directamente marca la ruptura de todo su mundo a nivel emocional. La sangre en sus manos se convierte entonces en el símbolo de un trauma que le atormentaría durante años. Y aquel miedo paralizante iba mucho más allá de lo físico. Cada gota que veía de aquel líquido rojo le recordaba lo impotente que fue, el cómo fracasó, el cómo perdió al último pilar que sostenía su fe en sus ideales. Era casi como si su mente le estuviera gritando con todas sus fuerzas que no quería volver a sentir ese dolor nunca más bajo ninguna circunstancia. Y es por esto mismo que se aleja de Konoha al tiempo que rechaza por completo la voluntad del fuego y evita cualquier forma de compromiso emocional profundo. No es solo simple cobardía, es un duelo emocional no resuelto mezclado con un trauma crónico que ella trata de disfrazar con su cinismo. De esta manera, ese miedo a la sangre simboliza la cicatriz psicológica de quienes no logran cerrar una herida que lleva abierta desde hace mucho tiempo, lo que en muchos casos termina causando que la persona se aísle de todo lo que alguna vez le importó. Antes de continuar con el vídeo, os interrumpo un momento para decir que si os gusta este tipo de contenido dedicado a análisis psicológicos o narrativos de personajes de ficción, os recomiendo suscribiros al canal, ya que tengo pensado muchos vídeos de este tipo enfocados a diversos personajes de varias series, películas, videojuegos y demás obras. Ahora sí, os dejo continuar. El tiempo pasa y descubrimos que Tsunade se fue a vivir a una pequeña aldea famosa por sus casinos y sus bares. Ahora la curandera se la pasa perdiendo su dinero en apuestas mientras se alcoholiza a más no poder, y en su intento constante de fingir estar bien mientras sucumbe a una vida de vicios nocivos termina siendo incapaz de afrontar el dolor de su pasado, cosa que se refleja con el hecho de que aún lleva el colgante de Hashirama que le regaló a Nawaki Yadan, simbolizando también que en el fondo no había logrado desechar completamente su fe en sus creencias. Un día como otro cualquiera, Tsunade es sorprendida por su antiguo compañero Orochimaru, quien presentaba una lesión extremadamente inusual en sus brazos. Al preguntarle cómo fue que acabó así, el criminal responde con toda la tranquilidad del mundo que se descuidó matando a su maestro, el tercer Hokage, lo que causa que Orochimaru se burle de su reacción diciendo que ella mejor que nadie debería saber lo normal que es la muerte, ya que para ella perder seres queridos no era algo novedoso. Esto termina causando la furia de la mujer, quien amenaza de muerte al Sannin Serpiente y a su ayudante Kabuto, a lo que el desertor, con la astucia y la crueldad que lo caracterizaba, le propone un trato. Si ella sanaba sus brazos, él a cambio reviviría a Nawaki Yadan. Esto cala muy profundo en el corazón de Tsunade, quien duda por un momento mientras Orochimaru la atormenta con su trauma, haciéndose sangrar a sí mismo. Finalmente, la Sannin le pregunta qué hará después de que ella le cure los brazos, a lo que el criminal responde que destruirá Konoha y se despide tras decirle que tiene una semana para tomar la decisión. A pesar de la evidente repulsión que la mujer siente hacia Orochimaru, el deseo de volver a ver a Nawaki Yadan comienza a corroer su juicio. Y es en medio de este debate cuando Jiraiya llega a su encuentro acompañado de un joven shinobi rubio llamado Naruto Uzumaki. Estos se encuentran en un bar con Tsunade acompañada de una mujer llamada Shizune, quien era la sobrina de Dan, a la cual la Sannin acogió como su aprendiz tras abandonar Konoha. Aquí el maestro de los sapos le dice sin rodeos a su compañera que la villa necesita que ella se convierta en la quinta Hokage. Como cabría esperar, la respuesta de Tsunade es tajante y va cargada de cinismo. No solo rechaza la propuesta, sino que asegura que ese puesto solo trae la muerte y la ruina de aquellos que son lo suficientemente necios como para apostar su futuro tan a lo tonto, asegurando que no tiene intención de arriesgar
arriesgar su vida tan a la ligera. Sus palabras terminan molestando a Naruto, quien inmediatamente la desafía trasladándose ambos al exterior del bar para pelear. Y tras derribar al Uzumaki con un solo dedo, la Sannin le pregunta por qué está tan obsesionado con el puesto de Hokage, a lo que el niño se levanta y con una gran determinación le responde que su mayor sueño es convertirse en uno. Esto causa que Tsunade vea la voluntad de sus seres queridos reflejada en Naruto, lo que la hace bajar la guardia, y el joven aprovecha esto para intentar usar el Rasengan, una técnica que aún no había logrado aprender del todo. La Kunoichi vuelve en sí y neutraliza fácilmente al joven una vez más, para luego regañar a Jiraiya por, según ella, alimentar la insensatez de un niño tonto haciéndole creer que podrá dominar una técnica imposible, lo que causa que Naruto se moleste aún más y le termine gritando que él dominará el Rasengan en solo 3 días. Aquí Tsunade se ha encontrado de frente con alguien que le recordó lo que todos esos años hundida en las apuestas y el alcohol le habían hecho olvidar, la convicción que tanto amaba de sus seres queridos. Es por eso que por primera vez en toda su vida ella apuesta su colgante en un acuerdo con alguien, ya que simbólicamente está haciendo una última apuesta por los valores de la voluntad del fuego al confiar en Naruto, y esta idea se refuerza con el hecho de que Tsunade le da a Naruto de plazo para aprender el Rasengan el mismo periodo de tiempo que Orochimaru le dio a ella para tomar una decisión, una semana, dándonos a entender que la Sannin quería ver el desempeño del joven shinobi en su entrenamiento antes de tomar una decisión definitiva, y con aquella apuesta hecha el tiempo comenzó a girar. 火の意志をなめるなよ。 La noche antes del encuentro con el criminal decide drogar a Jiraiya e inmovilizar a Shizune temiendo que cualquiera de los dos pudiera interferir en el acuerdo. El día finalmente llega y Orochimaru está confiado de que el estado psicológico de la Sannin inclinaría la balanza a su favor. Y aunque por un momento parece estar dispuesta a sanarlo, Kabuto interfiere haciéndole saber que ella realmente pensaba acabar con su vida. Orochimaru se molesta y le cuestiona por su traición, asegurando que estaba dispuesto a cumplir su parte del acuerdo. A lo que la Sannin le responde con un diálogo que me parece sublime. Realmente me gustaría poder hablar con ellos otra vez, me encantaría poder volver a tocarlos, volver a ver sus sonrisas, pero no puedo. Gracias a ese chico pude recordar sus sueños, esos mismos que casi olvidé sin darme cuenta, los sueños por los que apostaron sus vidas. Tú dijiste que todas las cosas con forma, tarde o temprano, dejan de existir, pero este sentimiento es algo que nunca desaparece. Este momento me encanta porque, al menos a mi parecer, encapsula a la perfección la enseñanza del personaje. Muchas veces intentamos enterrar el dolor y nos aferramos a la idea de que si nos aislamos de lo que perdimos, eventualmente dejará de doler. Tsunade levantó un muro entre ella y los vínculos que formó con Naoaki y Dan. Fingió que no le importaba nada y se refugió en el alcohol sin darse cuenta de que solo estaba logrando dañar el recuerdo que tenía de ellos. Y entonces apareció Naruto, quien representa ese apoyo emocional que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas para afrontar momentos difíciles, y quien poco a poco logra romper ese muro. En este momento vemos como por primera vez en años Tsunade decide dejar de huir, decide cargar no solo con el dolor sino también con el amor y los ideales de aquellos que ya no están con ella. Y todo este mensaje se refuerza con el que para mí es el mejor momento de este personaje en toda la obra. En medio de su enfrentamiento contra Orochimaru y Kabuto, Tsunade termina siendo cubierta por la sangre de este último, quedando paralizada por su fobia. Entonces Naruto se interpone para protegerla y, pese a acabar gravemente herido, logra dejar a Kabuto fuera de combate tras usar el Rasengan. Y en ese momento, al verlo al borde de la muerte, Tsunade se recupera momentáneamente del shock y corre para tratar de salvarlo. Y lo logra, lo salva. Naruto sonríe y toma su colgante, recordándole que ganó la apuesta antes de volver a quedar inconsciente. Y entonces, recordando a sus fallecidos una vez más, con lágrimas en sus ojos y una sonrisa en el rostro, ella le pone el colgante en el cuello al rubio y lo deja descansar. Pero en ese momento Orochimaru se lanza a intentar matar al Uzumaki, lo que hace que la mujer se interponga sin dudarlo para proteger a Naruto. El criminal la cuestiona por esto y Tsunade le dice que lo está protegiendo por el bien de Konoha, asegurando que ese niño algún día será un gran Hokage. En respuesta, Orochimaru la ataca varias veces mientras se burla del puesto de la misma forma en la que ella lo hizo una semana atrás. Esto causa que la Kunoichi recuerde cómo los Hokages anteriores habían arriesgado sus vidas con tal de proteger su querida aldea, y tras interiorizar en su corazón la voluntad de su abuelo, de su hermano y de su novio, ella decide arriesgar su vida por Konoha también, aceptando tomar el puesto de quinta Hokage, representando cómo al haber afrontado el dolor de la pérdida y de su trauma y al arriesgarse a cargar con la voluntad y los sueños de sus seres queridos, había logrado sanar emocionalmente de una vez por todas. Y una vez finalizado el análisis de este personaje, quiero compartir con vosotros una última reflexión antes de despedir este vídeo.
El dolor es inevitable. Todos, sin excepción, vamos a tenerlo de compañero por el resto de nuestra vida y lo vamos a sentir miles y miles de veces a lo largo de la misma. Y por ello hay algo que necesito que tengas siempre presente al momento de afrontarlo. No se trata de enfrentarlo todo de golpe ni de obligarnos a sanar cuando aún no estamos listos. Sanar lleva tiempo. Afrontar el dolor requiere coraje, pero también de claridad, porque si jugamos nuestras cartas con prisa sin saber qué es exactamente lo que sentimos, podemos terminar apostando todo justo cuando deberíamos guardar algo para la siguiente jugada. Así que si hoy sientes que no puedes hacerlo, está bien, no te fuerces, solo asegúrate de no sentarte en la mesa del dolor para siempre mientras te embriagas con tu propia amargura. Y si un día te levantas sintiendo que jamás vas a estar listo, que no tiene sentido seguir preparándote para enfrentar lo que sea que te cause dolor, mira a tu alrededor. Observa a quienes te quieren, a quienes te inspiran, a quienes siguen apostando por ti incluso cuando tú ya no lo haces. No temas en pedirles consejo, encuentra en ellos un motivo, una chispa, un pequeño riesgo que valga la pena. Algo que te recuerde que a veces, a pesar del temor y la duda, vale la pena poner algo más sobre la mesa y jugar otra vez. Porque aunque sanar duela, y créeme que hay veces en las que duele como el mismo infierno, siempre será una mejor apuesta que quedarse de brazos cruzados esperando que las heridas se cierren solas. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejases tu like y un comentario diciéndome lo que más te gusta de mi contenido o en qué apartados piensas que puedo mejorar. Y sin nada más que añadir, te deseo unos buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que me estés escuchando, y me despido no sin antes dejarte más contenido que quizás te interese.